Hola familia, sean muy bienvenidos a este episodio de nuestro podcast donde haremos un análisis de un libro de ciencia ficción titulado Cadáver Exquisito, una obra de la escritora argentina Agustina Basterrica. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. ¿Quién es el otro si de verdad somos los que comemos? Cadáver Exquisito es una obra de ciencia ficción que nos introduce en una sociedad distópica, donde un virus letal afecta a todos los animales provocando que su carne sea imposible de consumir. Ante esto, el consumo de proteína animal queda prohibido y se eliminará todo animal. Aves, perros, gallinas, vacas, de todo tipo de animal, y expresan su miedo a través de la rabia. Entonces, se reemplaza este alimento y el Estado aprueba legalizar el consumo de carne humana, ya que luego de prohibir el consumo animal, se genera este canibalismo ilegal. Entonces, para regularlo, el Estado comienza a legalizarlo. Se encuentra una solución a la crisis que se había producido, convirtiéndose el canibalismo como una práctica normalizada y necesaria para sobrevivir. Humanos para ser criados como animales comestibles. Su cerebro advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. En Cadáver Exquisito, la deshumanización no es una consecuencia, sino el motor central del sistema. Este proceso de despojo de la esencia como persona erradica la empatía y permite a la masa consumir lo prohibido sin experimentar culpa. Lo que este sistema logra es una corrupción mental profunda y silenciosa de la sociedad, donde el horror se ha vuelto rutina, el tabú ahora es menú, donde la indiferencia y la crueldad son los mecanismos de supervivencia. El tema de la deshumanización es que justamente algo que, si bien en el libro lo exageran, es algo que ya tenemos cotidianamente. Nosotros mismos tenemos estos prejuicios sobre personas que no son de nuestra etnia o personas que son de otro país, directamente ya los tratamos diferentes por no pertenecer acá, porque somos seres competitivos, siempre nos gusta estar diciendo, no, esto es mío, yo lo voy a hacer, esto es mi país, es mío, solamente mío. Entonces es igual como que entra en la parte de la deshumanización, porque no respetamos que ellos igual necesitan algo para poder sobrevivir, y por eso mismo es que ellos cambiaron de área. También pasa, por ejemplo, con los animales, también que nos, como ya vemos un perro en la calle, nos da pena y todo, pero como que no hacemos tampoco nada para intervenir. Como que no buscamos hacer un cambio quizás en la vida del animal, porque, o sea, en el libro se demuestra mucho cómo maltratan a los animales solo porque mandan a que hagan cosas muy feas hacia ellos. Por ejemplo, el quemarlos vivos en algunas partes del libro, y también como se dice sobre los inmigrantes en el libro, también se dice que son cazados para también matarlos. Igual nosotros como sociedad tenemos como el pensamiento de que si no es de nuestro país tampoco tenemos que tenerle un respeto, porque uno nos muestra un respeto, no sé, como muy implícito hacia ellos, porque aunque ellos busquen adaptarse aquí, no muchas personas van a ser tolerantes y van a encontrar algo bueno de parte de que ellos estén aquí. Además que en el libro uno lo que más se refleja es como el individualismo, el yo primero, yo sobre esto, y es algo que todavía lo tenemos, y es algo que lo tenemos tan guardado en nuestro interior que lo hacemos sin darnos cuenta, es algo que como nos criamos en general en esta sociedad de hoy en día. Por ejemplo, también está el tema de los nombres. Por ejemplo, a los inmigrantes nunca se le dice, ay, no, este cierto grupo que viene tal, no, se le llama inmigrante, que con un cierto tono despectivo, ¿me entienden? Por ejemplo, en el libro también no se le tiene nombre a los que son como comida, porque sería darle humanidad. Entonces, si nosotros mismos le estamos quitando los nombres a los inmigrantes, es como un reflejo bien feo de marcarlos de una manera, porque por ejemplo en el libro se habla de ponerle, por ejemplo, a las mujeres que son para producir carne, hembras, y no se les enseña a hablar, a nada. Acá nosotros los tratamos de manera despectiva, como llamarlos por como son, pongámosles de que acá en este país hay demasiadas personas argentinas. Vamos a decir, mira, un argentino está por ahí y cosas así. No lo vamos a tachar primero de ser una persona, pongámosle que mala por venir de otro sector. También tenemos muchos estereotipos en lo que son nuestras ideas de cómo va a ser cierta persona. Por ejemplo, si no es una persona de nuestro país, pongámosle un argentino que hay mucha siempre pelea, ya, él va a ser conflictivo por esta y esta tal razón. Entonces ya tenemos eso tan impregnado en nosotros que nos genera ya esa
Por ejemplo, también pasa con la científica de que, por ejemplo, por el tema de experimentar se le llama loca, trastornada. Entonces también hay como mucho estereotipo de la mujer presente en el libro. Y el machismo, que también, como ella misma dice, que ella está rodeada por un ámbito de puros científicos. El que ella sea una mujer que está sobresaliendo y ganando trofeos la hace ser como alguien, un ícono, y es justamente eso que se está viendo actualmente, que hay mucho machismo, y entonces las mujeres que logran sobresalir en una área que es más de hombre, justamente se le ve como un ícono, siendo que lo que ella estaba haciendo no era totalmente moral, simplemente por poder ganar algo más que un hombre ya se considera algo. Sí, porque por ejemplo también está el tema de que habían muchos más que hacían lo mismo que ella, pero no se consideraban locos porque eran hombres. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, también están los que salen en una parte, esto del que cazaban así por juego. Sí, el que estaban con Urlet. Esos mismos. Esos son como bien raros y nadie como que los talla de loco, aparte del cuestionamiento interno que tiene el protagonista en sí de estos. Además también en el tema de Urlet, que es la encargada de esta área donde personas pagaban por cazar a los que vienen siendo los productos, ella también permitía que se case carne con nombre y apellido, o sea que eran estas personas que no crecieron como producto y eran principalmente cantantes o famosos, los cuales tenían problemas de dinero y que entraban en un vicio. Entonces lo que ellos buscaban era ese dinero que ella les daba y les brindaba para pagar todas sus deudas a cambio de su muerte. Y de verdad que lo hacían de una forma tan cruda y celebraban al haber matado a alguien que era famoso, como que era su mayor logro en toda su vida. Y solo por sentir un placer por esto, solamente para sentir que están haciendo algo bien para ellos mismos. También se ve que a las mujeres se les ve muy poco visibles porque se ven representadas como varias mujeres dentro del libro, así como unas se adaptan, como otras no. Por ejemplo, Cecilia, la esposa de Marcos, se termina volviendo loca por lo que pasó con su hijo. Y también tenemos a la hermana de Marcos, que es una mujer que se adapta muy luego a lo que pasa dentro del libro, porque se ve como una persona muy conformista sobre lo que pasa en toda la sociedad, porque ella como que no busca luchar en contra de algo que no esté de acuerdo, sino que se adapta y sí, lo termina aceptando y hasta mintiendo para querer dar a conocer algo como algo falso. Por ejemplo, en cuando reemplaza las fotos que Marcos tenía con su papá y poniéndose a ella misma, es una persona como muy... no sé cómo podría decirlo. Superficial, no importa sí. mucho su apariencia. Sí, Sí, muy superficial. Porque, por ejemplo, también está el tema de que eso en parte también es la deshumanización de hoy en día que vemos representada por el tema de cómo todos cambian al ritmo de los demás y del Estado, porque, por ejemplo, si el Estado dice ya esto se va a hacer, todos lo aceptan, ¿me entienden? Entonces igual eso sería el tema de la deshumanización como actual que se ve algo exagerada en el libro, porque igual hay personas en el mundo que practican el canibalismo y personas que se dejan llevar por su impulso, que la mayoría está en cárcel y la otra es escondida. Es muy mal visto por la sociedad esto igual, porque, o sea, en el libro, aunque lo legalizaran el gobierno, igual las personas tenían algo que ver, porque como se nos dice que una empresa con mucho dinero convenció al gobierno de querer legalizar esta comida. Así que nosotros como sociedad también tenemos como parte de culpa en cosas como la discriminación y cosas como buscar adaptar a otras personas para no caer en lo mismo siempre. Además que nosotros como sociedad tenemos la capacidad de pensar, eso es algo que nos brinda el ser humano, tener la capacidad de decir qué está bien, qué está mal, qué acepto y qué no. Claramente, como se ha visto en los últimos años, cada persona al tener esta medios de comunicación masivos se va siempre juntando a una persona, a un influencer, a una idea y siempre va tomándola y lo va a seguir ella reflejando en lo que ella es, perdiendo así lo que es su propio pensamiento crítico. Y acá es lo que se ve claramente en el libro con la familia, con el tema de la muerte, que todos pierden lo que es el poder pensar, el poder actuar por sí mismo, el tener una opinión sobre todo, sino que reflejan todo lo que dicen los demás. Por ejemplo, como se ve como en el paraguas, como una empresa
quiso decir que el paraguas era algo importante porque los pájaros cuando cagan tienen lo que viene diciendo la infección, todos empezaban a usarla, a excepción de aquellos que tenían el pensamiento crítico, que son principalmente aquellos que trabajaban en la zona o vivían en la zona de granja, que ellos sabían que no era así, pero claro, cuando iban a la ciudad todos lo querían obligar a usar un paraguas porque eso es lo que se conocía. También está el tema de que la ignorancia, el tema de que no cuestionan, viene también de la comodidad, porque si vemos, por ejemplo, la hermana del protagonista, ella está súper cómoda, tiene su tele, tiene a sus niños, entonces no tiene nada que cuestionar porque ella está bien. Vive como en una familia estándar para ella, como algo muy cómodo para convivir en sí el día a día. Porque no se cuestiona en nada que estén comiendo carne humana o que en el mismo funeral estuvieran haciendo un brazo para comer, a pesar de que el padre en vida no le gustaban ese tipo de cosas, lo consideraba muy malo. El lenguaje permite expresar lo que uno siente y piensa, es la herramienta básica que el humano fue modificando para perfeccionarlo hasta hoy en día. Pero su uso se fue malversando a través del tiempo. La manipulación, de hecho, se volvió muy complicada cuando no se entendían unos de otros. Actualmente cualquiera puede influir en ti y en tus pensamientos con frases acertadas. Pensemos en los adultos con los hijos. Ellos interrumpen pero no dejan a un menor interrumpirlos a ellos. Se va generando una cierta jerarquía a través de un simple lenguaje y en Cadáver Exquisito es una representación exacta de lo que ocurre diariamente. Políticos encima del pueblo, personas sobre otras, de estatus inferior, y se podría dar una extensa lista de orden, pero de esto no trata el podcast, sino más bien de la crítica social que se hace referencia. El lenguaje es algo primordial para que una persona se pueda considerar como tal. Si bien hay personas que no tienen esa capacidad de expresarlo a través del habla, sí lo pueden hacer a través de lo que vienen siendo gestos, también de otro tipo de lenguaje, incluso por arte y diferente escritura y todo eso. Entonces, en el libro lo que se vio principalmente es que a los que se consideraran productos se les cortaba la cuerda vocales para que ellos no pudieran gritar, para que no pudieran pedir ayuda y para que ellos mismos, como las personas que trabajan con lo que viene siendo los productos, no sientan la culpabilidad de que están tratando con un ser humano, porque claramente no lo consideran un ciudadano, sino simplemente como un animal más. Entonces, es justamente eso, el no permitir que ellos mismos se defiendan es lo que más desplaza lo que viene siendo la crueldad del humano. También se ha visto con los abusos que se le da a los menores porque ellos no tienen la capacidad de poder defenderse frente a las otras personas. Sí, porque también, por ejemplo, con extranjeros o cosas así, antes no se les tomaba en cuenta porque no lo entendían. Los tachaban de locos a los que venían de afuera porque el lenguaje igual es una forma de acercarse a los demás y a otra cultura también, pues. Por ejemplo, a las carnes, a las hembras, no se les permitía tampoco acercarse a la cultura porque sería parte de la sociedad. Y también siempre lo tenían tan encerrado, incluso si bien se protegía lo que viene siendo la carne, producto, lo que pasa es que se protege como actualmente se protege un animal. Por ejemplo, con los abusos no está permitido. Por ejemplo, hay un término que se usa en el libro que es gozar. Y esto tiene que ver con un abuso sexual hacia estos productos que se vendían. Y claramente pasaban tan cotidianamente que claro, tuvieron que poner una ley que si tú gozas de una cabeza a ti te tienen que matar. Entonces, ¿qué te asegura a ti si esa persona que gozó una cabeza no fue capaz de haber gozado un animal? Si ya tenía eso ya impregnado en él, porque esos son considerados animales, ni siquiera una persona, porque fue tan rápida la transición y todos lo aceptaron como algo tan normal que quizás no quite esa posibilidad de que esa persona ya traía esos instintos guardados en él. Y claro, como no lo pudo haber experimentado con un animal, lo experimenta con algo que parece uno. Actualmente igual, por ejemplo, aparecen casos de que se violan perros y cosas así. La zoología. Zoofilia. Zoofilia. Que sería el abuso a los perros, gatos. Hay personas en granja que están solas y representan este deseo sexual así. Entonces igual es como bastante... Igual eso se ve en las industrias grandes, por ejemplo en las de carne, igual acá han habido casos donde los mismos trabajadores hacen actos bien feos con los animales que van a producir, porque a pesar de que ellos sepan que estos animales pueden sentir o pueden emitir sonidos, a ellos no les importa porque al fin y al cabo estos animales terminarían muriendo también para comer. Y tampoco tienen la capacidad de pedir ayuda, entonces es eso lo que más los
incentiva a hacer sus acciones, porque claro, nadie le va a entender a un animal, como tampoco nadie le va a entender a una persona que no puede hablar y tampoco sabe el lenguaje básico, no sabe escribir, no sabe ni hacer ningún gesto, porque estuvieron entrenados a ser sumisos y tontos, y es lo único que ellos saben hacer en toda su vida. Por ejemplo, también está el tema de que se les toma como carne ya muerta, o sea, se dice claramente que en cada platillo hay muerte, pero nunca se toma esta representación a lo que serían los que son muertos, pues, a los que son matados, porque, por ejemplo, después de quitarle todas las cuerdas y todo eso, antes de matarlos los duermen, para que se relajen, por cierta forma. Les cantan Y todo esto, entonces, como un último momento feliz antes de toda la desgracia. Es que ni siquiera es un último momento feliz, es el único momento que tienen de felicidad, no hay ninguno otro, imagínate. Tranquilidad, como de que estas personas como carne sientan algo como más humano de parte de los otros humanos que quizá no les importe si ellos sienten algo o cosas así. Pero, no sé, pues ellos buscan como darle ese momento quizás no por amabilidad, sino como para que sea más rápido el proceso de matarlos. Para beneficio propio, darle felicidad por corazones, porque les va a salir la carne más dulce, o sea, más blanda, mejor para el paladar de quienes los van a consumir, y eso que va a traer más dinero, y es por la única razón que lo hacen. También está el tema de que mucha gente compraba hembras embarazadas y le cortaban los brazos y todo esto porque se volvían rudas. Entonces, al ser rudas, como que le generaba más más crueldad y más satisfacción ver que son tan rudas que aunque no van a lograr nada al fin y al cabo, porque le termina cortando brazos, piernas, y se lo terminan comiendo igual, y al bebé que nace igual se lo terminan comiendo. Al final todo lo hacen por comida, y igual hoy día lo pasa mucho, por ejemplo, con animales muy rudos, que igual se los terminan comiendo. Por ejemplo, hay ciertas partes del mundo que comen leones y cosas así porque les gusta ver cultura. Les gusta en parte... les gusta esta rudeza, como que les da satisfacción. Ciertas cosas que en otros lugares no se comerían. Por ejemplo, comerían cosas como los monos, que sería lo más similar al humano que se conoce, como la estructura y esas cosas. Los mismos caníbales dicen que la carne de cerdo es tan parecida a comer carne de humana que es rico comerlo. Entonces, igual ellos mismos tienen sus propias preferencias, al igual que en el libro. Ellos prefieren los que son puros, los que tienen carne blanda y que son bebés recién nacidos, o si tienen esta otra característica. Por ejemplo, si tiene los brazos más largos o más cortos y cosas así. En cambio, los caníbales que se han visto actualmente y están encarcelados, en sus testimonios muchos dicen que prefieren las personas que no tienen tatuajes, que no tienen pelo, porque son personas que son más fáciles de digerir y son mucho más fáciles de atrapar, porque son principalmente personas que están distraídas o que constantemente no tienen noción de su entorno. Entonces ellos fácilmente los siguen, los atacan y se los comen. Y lo pueden preparar en sopa, en comida, incluso han llegado a vender lo que son personas. Sí. También, yo como 3 veces también. ¿Cómo se llama? Los caníbales que se han visto, igual ellos hasta han dicho en testimonios de que hay ciertas partes del cuerpo que son las que más les gustan. Por ejemplo, hay personas que cometen su primer acto caníbal y dicen, no, mi parte favorita del cuerpo es tal. Y ellos yo creo que van a quedar con las ganas de querer probar de nuevo esa carne. Exacto. Y es lo mismo que pasa con los animales, porque por ejemplo, ya, un perro te muerde una vez, ya, hay que matarlo porque puede volver a repetirlo. Y es justamente eso lo que pasa, pero nosotros, como somos considerados humanos y ya la pena de muerte no es aceptada, ellos lo dejan encarcelado un tiempo y después suelto. ¿Y qué pasa? Vuelven a cometerlo. Y acá, como este canibalismo está ya legalmente, lo hacen diariamente y es algo que ellos le disfrutan de hacerlo. Igual está el tema de los carroñeros, que tampoco se ve que tengan un tipo de comunicación, simplemente tienen ese impulso como salvaje de ir sobre las presas. Principalmente, porque ellos son marginados, claro, están en el lado donde están los frigoríficos y ellos le dan comida mala, comida de descomposición, comida enferma, que son estas carnes. Pero claro, en el momento en el que ellos aprendieron a usar armas, lo primero que hicieron fue asesinar
lo que viene siendo el conducto del frigorífico para sacar lo que viene siendo comida viva. Y de esta forma tener algo más sano, por así decirlo. Pero claro, ellos se conformaban con todo lo que le den porque no tenían otra, no podían comunicarse ni tampoco defenderse frente a lo que vendrían siendo los humanos, los que sí eran considerados como ciudadanos. Y claro, cuando tú le das el control masivo a una persona, ya sea una persona sobre otro grupo de personas, claramente esa persona se va a aprovechar de eso, como son los jefes o personas que han abusado, como el machismo. El hombre abusa de la mujer justamente por eso, porque él siente que tiene el control y el dominio sobre los otros. En contraste, yo encontré que podríamos compararlo, por ejemplo, con la Sociedad de la Nieve, que aquí se produce el canibalismo, pero ya en forma de instinto de sobrevivir. Y aquí también se genera la idea de tú podrías comer carne de humano por sobrevivir o por gusto, sí, que igual es debatible. Igual es fuerte esto de que al menos las personas que ahora siguen vivas de la Sociedad de la Nieve, no se ha tenido registro de que ellos hayan seguido comiendo carne humana tampoco, porque esto es una elección a lo que ellos quieren. Ahora actualmente, y también ellos quedaron con muchas secuelas lo que es su integridad en su mente. Imagínate comer personas que tú conociste en algún punto de tu vida, entonces igual eso es un punto de quiebre en lo que son ellos en su esencia, y claramente tuvieron que ir a psicólogo. Otros terminaron con problemas como intento de suicidio y muchas problemáticas similares. Es que estos mismos amigos que ellos tenían en la Sociedad de la Nieve se podían comunicar, les podrían hablar de sus problemas, de los conflictos mentales que ellos tenían. Al principio, cuando empiezan a comer carne humana algunos, igual como que se sentían marginados así. Entonces, enlace, esta relación que tenían con otros, igual tiene un impacto para cuando ellos coman la carne. Exacto, este impacto psicológico, po. Hay que pensar que no es como que todos automáticamente vayan a comer carne, sino que es por lo contrario, mandaron a 2 personas que hicieran todo ese proceso, porque no aguantaban lo que era ver cómo mataban a una persona que ellos conocían para después comérsela. Exacto. Y hay muchos de los sobrevivientes que estaban durante eso que no comieron carne tampoco, o quizás en sus últimos momentos ya. Cuando estaban muy débiles recién empezaron a comer carne porque necesitaban para poder vivir un poco más de tiempo y poder recibir la ayuda. Y para conmemorar incluso a estas personas, pues si vemos bien, en Cadáver Exquisito nunca se le da como un tributo, por decirlo así, a las carnes muertas, a las carnes sacrificadas. O sea que no se respeta su sacrificio, por decirlo así, para poder alimentar a los que tenían este impulso mental raro. Se le da como un final digno hacia a las carnes. A las carnes, porque se ven carne, son como carnes. Sí. Además que los funerales ya tampoco son algo digno, porque no los pueden enterrar porque claro, los marginados los sacan y se los comen. Es justamente eso, que ya la sociedad está tan corrompida que nada de lo que nosotros consideramos algo actual se va a llevar igual. Exacto. Igual esto podría llegar a pasar en algún punto. O sea, sería como un punto lejano, ya como exagerando situaciones de hoy en día, pero igual hay animales que tienen enfermedad y igual se produce. Por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no venía de un murciélago? Que llevan a lo que es ese canibalismo entre animales. Actualmente como humanos se ve principalmente por decisiones que tomamos, pero no por algo que nos maneje como se ha dado en los animales. Y volviendo al tema de que si aceptarías o no comer carne, también depende de cómo tú te hayas criado, porque claro, puedes aceptar lo que es eso a través del gobierno, pero también debes pensar que puede haber otra solución. La ciencia también ha creado lo que viene siendo estos suplementos alimenticios, también hay otras opciones, pero claro, como la sociedad se aburrió de comer estos suplementos y se aburrió de comer lo de siempre, que vendría siendo las verduras, las frutas, todo eso, empezaron a comer carne humana. La opción más fácil que tenían, pues, a lo más cercano a lo que tenían a la carne, o sea, a nuestra propia carne. Sí. Igual se ve en los otros animales, por ejemplo, como dicen ustedes, en lo del COVID y lo del murciélago, también están las enfermedades como la rabia, porque a las personas que o les muerde un perro o se comen a algún animal que tenga eso, como los murciélagos que también lo tienen, la rabia es una enfermedad muy fuerte para las personas.
le evita tomar hasta agua, no pueden vivir. Sí, o sea que igual se ve representado. Entonces, el lenguaje igual nos lleva a discernir de distintas áreas. Que el lenguaje es como lo principal para que nosotros nos pudiéramos no considerar a nosotros mismos, sino a los demás como alguien igual a nosotros. Porque claro, el lenguaje no es universal y nos va dividiendo entre lo que vienen siendo etnias, países y todo eso. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien que habla nuestras mismas modalidades, con nuestras mismas palabras que son poco comunes en otros países, decimos, ¡ay, hermano, eres tú! Genera cosas así, genera como un apego, exacto, como un aceptamiento hacia otra persona. En cambio, si ves a una persona que, no sé, habla inglés y tú no le entiendes, claramente le vas a generar un rechazo o te va a costar más poder aceptar a esa persona. Nos va a generar como un vínculo hacia una persona que nosotros no podemos comunicarnos o no podemos estrechar un lazo con ella por las barreras del idioma que hay. Por esto mismo el protagonista con la hembra no podía empatizar, por eso la dejaba tirada en el porque no sabía cómo acercarse a ella, comérsela, o no sabía qué hacer, qué acción. Era como más grabarla, la revisaba por cámara solamente para ver si estaba bien. Y eso para él lo hacía sentir más humano, porque claro, él sentía que era cálido, pero porque él sabía que iba a tener un beneficio, que era ese hijo que estaba gestando la hembra. Y como él había perdido a su hijo anterior, él claramente desde un comienzo, desde que supo que ella estaba embarazada, ya lo veía como un reemplazo a su hijo ya fallecido. Entonces, claro, no lo hacía directamente de corazón, como dijimos anteriormente, que no era algo porque nosotros lo veamos normal o sano, sino porque es algo que nos va a traer un beneficio. Y esta vez no era económico, sino que era algo emocional. Y esta misma acción lo que hizo fue reunir a su ex esposa, la esposa que estaba lejos, con él mismo. Porque claro, ese hijo que falleció fue el que lo separó. Como el tiempo de quiebre que tuvieron entre ellos, porque, o sea, debido a esto ambos quedaron como con un choque emocional fuerte de todas formas, porque a pesar de que él quisiera tener el hijo de Jasmine, la esposa también quería tener como parte de la crianza con él, porque ella no estaba bien mentalmente mientras sucedía lo que estaba pasando. Además que ella igual pasó por muchos tratamientos para quedar embarazada, y que se muera tu hijo en tus manos ya teniéndolo igual es algo fuerte. Incluso acá se ve mucho lo que es la dualidad en cuanto a la personalidad y mentalidad de una persona. Porque imagínate, él ayudó a Jasmine durante sus 9 meses de embarazo, durante todo lo que planeó, le compraba ropa, le daba comida, preparó una cuna, un hogar que sea seguro para ella, para que al final terminar diciendo, tenía la mirada humana del animal domesticado, y eso lo dijo una vez ya la hayan matado. Entonces, claro, él lo usaba simplemente para beneficio, porque no la consideraba nunca la consideró como una persona, porque claro, no tenía esa capacidad de ella de persona. Si bien podía aprender hábitos de un humano, porque ella también era de cierta forma humana, nunca entró en esa clasificación, al menos para él, aunque él lo hiciera demostrar, jamás fue así. Él también le quería como enseñar a como a dibujar y todas esas cosas, como a usar un lápiz y papel para marcar cosas o algo así. Ella nunca se pudo adaptar completamente a lo que era como una vida humana normal. Es que tampoco se vio el protagonista, en parte, por ejemplo, a mí me convenció de que iba a cambiar, pero igual por estas acciones de que, por ejemplo, no le enseñó a escribir, por lo menos para comunicarse, ya se veía este egoísmo para no apegarse tampoco tanto a la... Esa clasificación que él también le daba. Porque nunca la pudo considerar como una igual, sino que simplemente era alguien que la dejaron en su casa sin su autorización y que él tenía que cuidar. Y por eso mismo lo hacía. Para reemplazar el consumo de carne animal, el Estado aprueba legalizar el consumo de carne humana, promoviendo como una solución necesaria ante la crisis alimenticia, convirtiendo el canibalismo en una práctica normalizada y aceptada socialmente, donde las personas son criadas, sacrificadas, consumidas y vendidas como si fueran un ganado. Esto nos muestra el fuerte control que ejerce el Estado sobre la sociedad, así como la manera en la que los medios de comunicación influyen considerablemente en las ideologías y formas de pensar de las personas, afectando su estado mental. Cuando se normaliza el consumo de la carne, no lo hacen con un lenguaje directo. Cambian la palabra canibalismo por una
más ética, carne especial, con el fin de manipular y dominar psicológicamente a la sociedad. Lo que pasa con el control político es que se ve mucho en todo nuestro vivir, ya que como tal siempre nos intentan introducir ideas que vayan contra nuestra propia moral y como tal nos impiden el pensar más allá acerca de las cosas que uno vive prácticamente. Nos limitan mucho el razonamiento, entonces lo que pasa siempre es que nosotros vamos a intentar seguir como una especie de patrón, pero eso no lo hacemos conscientes, sino que estamos siendo manipulados por este estado que nos impulsa a ser como el mismo sistema que busca que seamos. Entonces nos cierra mucho las posibilidades de pensar más allá o de ir contra el sistema porque moralmente está mal. También está el tema de que, por ejemplo, nosotros mismos nos podemos llegar a limitar el conocimiento, la búsqueda más allá de que los políticos ganan mucha plata, no se indaga más allá, pues solamente se muestra el rechazo porque muestran mucha plata, pero no se ve como características positivas que políticos intentan intervenir en el Estado y es el mismo pueblo el que rechaza estas ideas. Igual está que nosotros también opacamos nuestros pensamientos para como moldearlos a lo que está moralmente correcto. Porque nosotros podemos tener un pensamiento que pueda ser, no sé, revolucionario por algunas personas o que cambie algo en lo que está escrito, por así decirlo, pero nosotros quizás nos sentimos mal por lo que estamos pensando. Y claramente eso se ve muy reflejado en que cómo nosotros nos sentimos pequeños frente a los demás. Siempre caemos en la masa y la seguimos constantemente, que es porque nosotros como seres humanos siempre buscamos aprobación, poder encajar en un grupo. Y si bien es un tema que nosotros presentamos en nuestro libro, se ha reflejado en muchos otros libros porque es algo cotidiano y es algo que muchas personas comúnmente empiezan a reclamar, que es algo que pasa, pero más allá de eso nunca hacen nada. Por ejemplo, también está el estallido social, que todos como en masa se diversificaron y dieron esta protesta, pero por ejemplo hoy en día que está todo esta tendencia más limpia, más tranquila, ninguno se rebela. Fue un movimiento que de verdad muchos apoyaron en ese tiempo porque claro, era una forma de expresarse, de ser libres, pero claro, ahora como actualmente se cambió como la percepción de que es una protesta, muchos critican las protestas que se hicieron en el estallido social, las protestas que hicieron las mujeres feministas para poder obtener derechos y así se han reclamado muchos sucesos que han sido históricos prácticamente, solamente porque hay una percepción o un concepto que cambió y todos se vuelven a favor de ese concepto a pesar de toda la trayectoria que ya llevaba. O también se ven como más criticados algunos conceptos porque por sucesos que pasan como en marchas o en estas cosas feministas y eso, por las acciones que llegan a cometer. Por ejemplo, pueden llegar a vandalizar cosas que estén como en patrimonio de otras personas. Porque si en esto lleva a algo que haga mal a la sociedad, la gente lo va a terminar criticando siempre. Si es que le van a encontrar, no, porque tú tal, a lo que apoyáis tú hizo tal cosa. Lo van a buscar como opacar o quizás minimizar por algo que cometió una persona. También en el religioso, igual antiguamente todos tenían que ser religiosos. O sea, hay ciertas épocas. Por ejemplo, hay donde si uno no era religioso los mandaban a matar y otros donde si eras religioso también te mandaban a matar. Entonces toda esta tendencia, toda esta como que todos entraban como en el mismo estereotipo. Entonces las personas cuando alguna solía ser diferente la poseían, o sea, empezaban a discriminarla y como tal algunas acciones, claro, después se consideran como consecuencia de eso, entonces son como patrones, así como una crítica. También, por ejemplo, en el libro se ve claramente que hay un grupo de la sociedad que sabe que es un control del gobierno, porque cuando estaban en la parte donde estaban maltratando a los animales, porque como mencionaba anteriormente, ellos ya no eran aceptados y cada animal que se veía como supuestamente tenía el virus, había que matarlo, ellos los torturaban para después matarla. Y así en muchas partes se escuchaba como ellos decían, por ejemplo, a nosotros nos gusta hacer esto, y en un caso el perro mordió a uno de los maltratadores y todos dijeron, te vas a morir, tienes el virus, y la verdad es que no, porque él prácticamente dijo, es algo normal porque es algo que el gobierno impuso y que no tiene pruebas de que es real o no, simplemente es algo que se aceptó.
es como un medio para generar miedo a las personas. Quizá para poder generar como más dinero, como se muestra en las empresas que hay dentro del libro. Porque como el gobierno manda algo o ordena algo o dice que algo pasa dentro del mundo que quizás no sea totalmente cierto. Todos lo aceptan sin dudarlo. Y eso pasa por el poder que tienen estos estados sobre las personas, sobre la ciudadanía. Todos se ciegan ante ellos y realmente nadie tiene el valor de poder llevarle la contraria. También como mencionaba anteriormente con lo del paraguas. ¿Por qué? Porque, como se dice en el libro, fue una empresa quien le dijo al gobierno que implementara los paraguas porque le iba a traer más ganancia. ¿Y qué se hizo? Eso. Y ahora todas las personas que viven en la ciudad y que son las que más se ligan al gobierno usan paraguas. Entonces claramente genera unas ganancias masivas. Es que también del miedo proviene la manipulación, pues, o sea que mientras más miedo, más abuso de control hay, más abuso de poder, entonces igual más conveniente para ellos que todos tengan miedo porque les servía para su economía. Para lo mismo que vuelve a autobeneficio. Sí. Buscan el autobeneficio. Beneficio a través de la manipulación por el miedo que generaba este virus. Y como se dice, fue principalmente porque había una sobrepoblación y no sabían cómo controlarlo. Y es algo que se ha tratado en muchos libros, que hacen estas cosas para poder disminuir la población y que así los que queden sean los más ineptos o incapaces de poder vivir por ellos mismos, de poder decidir por sí mismos. Y por eso es que cae siempre en el poder. Como hay una contrastación igual aquí porque, por ejemplo, en China hay mucha sobrepoblación por el tema económico y todos estos beneficios que ellos tienen como país. Y la natalidad se disminuyó. El gobierno. Sí, pero por ejemplo hay otras que son como Corea del Sur, que tienen muy baja la natalidad, que se incentiva la natalidad porque ya sus registros igual están muy bajos. Chile Y la incluso, población es mayormente adultos que jóvenes. Y los que son jóvenes se suelen ir porque no les gusta. Entonces igual hay que ver mucho de cómo es la expectativa o no, las perspectivas que tienen las personas en la zona en la que están viviendo, porque claro, acá también es fácil hablar de eso porque estamos en un mundo, o sea, nosotros en un país que no es tan ligado a lo que viene siendo el gobierno porque se puede tener la libre expresión. Pero claro, acá era como condenada, que no se podía hablar de los animales porque inclusive la misma sociedad, si tú mencionabas que extrañabas a un animal, eran capaces de golpearte, de matarte y de censurarte, te denunciaban. Entonces, igual no había esa libertad que tanto se anhela. te mandaban a la Municipalidad. a que te colgaran, que te cortaran la cabeza. Y más encima frente a todas las personas. Era como un espectáculo cada vez que mataban a una persona. Así Solo por pensar diferente al resto. también lo que me hizo acordar es cuando mataban a las mujeres que eran inteligentes por supuestas brujas, que juntaban a todo el pueblito y decían, ya, esta mujer es bruja y las vamos a quemar. Y si sobreviven, es bruja y la encerramos, y si no sobrevive, era una mujer normal. Es como, igual el libro representa varias de estas tradiciones, de estas críticas a la tradición, a la historia del mundo en sí. Historias conocidas que no se han visto tan conversadas en sí. Y una de las cosas fundamentales que tiene este libro es eso, que tiene la capacidad de exagerar, de criticar, y al momento de hacer estos dos factores a nosotros nos hace reflexionar sobre nuestro entorno, sobre qué estamos haciendo, si estamos cayendo en lo que habla el libro o si somos ya unas personas que tenemos la capacidad de pensar, de guiarnos a nosotros mismos. Igual, por ejemplo, la portada no nos da indicios en sí de lo que trata el libro, porque se puede suponer que trata del producir la carne humana. De producir la carne humana, pero por ejemplo, a lo largo de la historia, Es como una metáfora al fin y al cabo en la portada. El hecho de que sea la mitad de una mujer y la mitad de un animal ya te dice mucho sobre lo que trata el libro. Quizás es una comparación o una igualación, porque tampoco es que seamos tan diferentes a los animales, todos somos seres vivos al fin y al cabo, pero la diferencia está como en En el lenguaje, en el mensaje, en el estatus que nosotros mismos nos implantamos solamente por ser humanos. exacto Creemos superiores a los animales. O quizá por lo que nos manda la sociedad a hacer. Porque nosotros nos vemos como muy influenciados por lo que piensen o lo que dirán los demás.
Además, volviendo al tema de la portada, no es como tan llamativo, como que tú la veis por ahí y dices, uy, no quiero leer porque me llama la atención. No, es como bastante simple, es neutra, y solamente aquellos que saben de qué trata el libro pueden llegar a llamarse la atención sobre lo que es. Y darle una interpretación como más precisa. Más propia también. Porque el título, Cadáver Exquisito, igual da como este incentivo a leerlo, pero, por ejemplo, quizá... No dice nada del libro, es como que tú tienes que leerlo para entenderlo, porque solamente de ojo, de algo visual, no vas a saber bien de qué trata. Por ejemplo, Cadáver Exquisito puede ser de algo que está hecho... Algo descompuesto. Algo descompuesto, algo que cambia su composición. O de los mismos animales, porque hoy en día comemos animales muertos, entonces igual se podrían considerar cadáveres. Entonces puede darse mucha interpretación a través del solamente la portada y el título. Igual estaba leyendo por internet que muchas personas pensaban que el libro estaba como más dirigido hacia el tema del del maltrato animal como tal. Mucha gente evitaba leerlo por lo mismo, pero al fin y al cabo es del maltrato animal, pero con la metáfora de que somos nosotros los propios animales. Sí. También es algo que se critica mucho, y también muchos pensaron que era como un libro más tranquilo, menos crudo, porque la verdad, más allá de tener una crudeza como de demostrar a alguien que sangre o procesos totalmente explícitos, es más una crudeza que a ti te hace tener un shock con tu realidad. Y es por eso que muchas personas dicen que es un libro crudo, que es un libro fuerte, porque es un libro que nos hace pensar sobre lo que estamos viviendo actualmente. Que nos hacen asimilar también todos los procedimientos que tienen que pasar las carnes de animales para llegar a un plato, porque esto representa todo el proceso ya de los humanos, los cortaban, los mataban, y para llegar a una mesa, y el propio protagonista dice, todo plato tiene muerte, y entonces igual asimila y compara todo animal y humano. Y acá mismo también se dice que la transición fue muy rápida, que prácticamente como no pudieron crear lo que viene siendo la carne, ¿qué hicieron? Aceptaron que los humanos se podían comer, y ya dijeron que muchos lo aceptaron de la noche a la mañana, ya era como algo de todo el día, cotidiano. Y el que lo criticaba a la Moni, que lo mataron. Y claro, también está el tema de los mercados negros, que también se menciona mucho acá, por ejemplo, exacto, que eran carne de personas que al final las terminaban matando para venderla y valía más barato. Y es justamente lo que pasa actualmente con el tráfico de órganos, el tráfico de personas, que se usa prácticamente eso, que era atrapar personas, matarlas o sacarle lo que más le importa y venderlo. Entonces igual más que un libro así como bastante plano, es una crítica a todas las realidades que pueden existir, más que nada. Sí. Igual nos hace cuestionarnos en lo que si de verdad lo que estamos haciendo nosotros como sociedad hoy en día es correcto. Porque nosotros igual hacemos que los animales pasen cosas como muy terribles cuando las vamos a comer o cosas así cuando las van a matar. Porque uno como no sabe en realidad lo que está en el trasfondo de lo que pasa ahí. También el libro habla acerca mucho de la crueldad humana y de cómo uno, utilizando la crueldad, puede beneficiarse de eso. En el caso de Marcos Tejo, él al comienzo estaba como un poquito en contra del sistema, pero después finalmente sabe que con la crueldad va a autobeneficiarse, en este caso conseguir el hijo que siempre quiso. Entonces se vuelve parte del sistema, pero en realidad siempre lo fue. Como se dice, de tal palo, tal astilla, todos van a caer siempre en lo mismo. Sí, porque al final esa va a ser su crianza. Es su realidad, los que ellos vivieron en mucho tiempo. Hasta aquí llega el debate de hoy. Esperamos que con nuestro podcast se hayan podido informar y crear nuevas ideas acerca de un tema que no se han visto tan debatidos en una sociedad tranquila. Esperamos que nuestro podcast haya informado y los haya incentivado a leer más. También esperamos que lean La Naranja Mecánica, la icónica novela de Anthony Burgess. Una historia que mezcla violencia, libre albedrío y control social, ambientada en una sociedad futurista donde la juventud se desborda y el Estado busca imponer el orden a cualquier precio. Exploramos aquí la mente, exploramos más allá de solamente un control político como sería Cadáver Exquisito. Aquí se ve más a profundidad y esperamos que con nuestra recomendación también se interesen por estos libros que abocan temáticas y críticas